en esta oportunidad vamos a ver un tema que cada vez tiene más relevancia, que son las complicaciones neurológicas de este virus, que es un virus muy agresivo, sobre todo en el sistema nervioso central. Bien, haciendo un recuerdo, como ustedes saben, este virus se inició en una ciudad chiquita de China, Wuhan, ¿no? En el mercado mayorista pesquero de Huanan, que fue el foco de la epidemia y que fue cerrado desde el 1 de enero. El virus, el coronavirus, pues es una extensa familia de virus muy conocidos con una nueva cepa identificada en Wuhan, China. Ha tenido dos epidemias, una epidemia del síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS-CoV, identificado por primera vez en Arabia Saudita en el 2012, más de 800 muertos en el Medio Oriente, en la cual la infección era de los dromedarios a los humanos. El síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, es el otro virus, el otra cepa, identificada en el 2003, en la cual había más humanos infectados en la China en el 2002. Se dice que cerca de 650 muertos en China, en Hong Kong, en el año 2002 y el 2003. Los murciélagos serían la fuente que transmite el virus de la civeta y esta a los humanos. Esta transmisión circula entre animales, pero puede transmitirse humanos. Se transmite por vía aérea, contacto de secreciones, contacto de objetos contaminados. Los síntomas más comunes son fiebre, tos, falta de aliento, dificultad para respirar, problemas gástricos, diarrea, casos graves como neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, muerte. El tratamiento, no existe medicación ni vacuna. Los síntomas pueden ser tratados. Pero esta vez en esta epidemia del COVID-19, el origen proviene de los murciélagos. Posiblemente utilizó un animal vendido en el mercado de mariscos de Wuhan como huésped para pasar a los humanos. Y luego vino el contagio humano. ¿Cómo es la transmisión? Las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células en el aparato respiratorio del huésped. Los genes del virus sufren mutaciones que alteran las proteínas de su superficie. Entonces se adhieren a las células del huésped y se desarrolla la enfermedad. Para ver en forma masiva y rápida hubo un desborde de la infección en esta lámina del John Hopkins, ¿no? En la cual se ve pues que la infección de China se propagó rápidamente a todo el mundo. Se dice que 1/3 de los síntomas y manifestaciones son neurológicas. ¿Cuáles son los mecanismos de la neuroinfección? Se habla de un neurotropismo, de una neuroinvasión. Se ha demostrado replicación del virus en células neuronales y presencia de este en líquido cefalorraquídeo. Existe una expresión alta de receptores de ECA2 en el cerebro, lo que implicaría que la penetración del SARS-CoV-2 sería alta en el sistema nervioso, sobre todo por su proteína S. La ruta del virus sería a través del nervio olfatorio, sin embargo, la posibilidad de la vía hemática es otra posibilidad grande que atravesaría la barrera hematoencefálica. Otra vía sería la inflamación cerebral por respuesta inmune a enfermedad en la tormenta de citoquinas. ¿Cuáles son los mecanismos de acceso viral al sistema nervioso? Tenemos la vía transináptica a través de neuronas infectadas. Según esta teoría, el virus infectaría los terminales de los nervios periféricos, propagándose retrógradamente a lo largo de la sinapsis. Esto explicaría la disfunción de neuronas de los centros cardiorrespiratorios del bulbo raquídeo que ocasionarían el fallo respiratorio. Otro mecanismo sería a través del nervio olfatorio. El virus penetraría a través del bulbo olfatorio y se extendería a las áreas cerebrales relacionadas: la corteza piriforme infralímbica, los ganglios basales del rafe medio del mesencéfalo. Por infección directa en el endotelio vascular que compone la barrera hematoencefálica
y que permitiría también su paso al sistema nervioso central. También por migración a través de la barrera hematoencefálica en el interior de los leucocitos, en un mecanismo conocido como caballo de Troya. Bien, ¿cuáles son la clasificación de las características neurológicas? Tenemos las características neurológicas directas de la infección viral, en la cual estarían manifestadas las cefaleas, los mareos, la ataxia, alteraciones del sensorio, encefalitis, stroke, convulsiones, y también estarían las mialgias y la hipoageusia y la hiposmia. Complicaciones neurológicas postinfecciosas sería la segunda clasificación, en la cual estaría la desmielinización, en la cual estarían las enfermedades como el Guillain-Barré, las neuropatías que fueron reportadas primero en China y después en el mundo. Infección también por pacientes con comorbilidades. De la tercera clasificación, en la cual el virus ataca a los pacientes neurológicos que tienen comorbilidades. Por ejemplo, el Parkinson, la demencia, la esclerosis múltiple. Entonces acá para ver la vía de neuroinvasión, en la cual tenemos, ¿no?, el epitelio olfatorio y también la vía hematógena, ¿no? Entonces ahí sería la transmisión nerviosa. La anosmia posviral es una de las causas más frecuentes de la pérdida del olfato en adultos. Sería una anosmia neurosensorial. Se ha encontrado presencia de partículas de virus en las células del epitelio olfatorio. Mecanismo lesivo es por invasión y posterior destrucción de las neuronas. Mecanismos fisiopatogénicos de afectación neurológicas tenemos, resumiendo, el sistema nervioso central directa, encefalopatía tóxica aguda asociada a la infección sistémica y lesiones desmielinizantes postinfecciosas. El potencial invasivo, hay datos experimentales y en datos humanos se ha identificado partículas de SARS-CoV-2 en el cerebro de pacientes infectados. Esta es la hipótesis del tronco encefálico. Son mecanismos asociados a la insuficiencia respiratoria severa. Como sabemos, el virus ataca los pulmones y se produce pues una insuficiencia severa. Muchos pacientes que requieren intubación orotraqueal no pueden respirar espontáneamente. Predominio de la muerte neuronal en los centros cardiorrespiratorios del bulbo, en comparación con otras localizaciones del cerebro, en los modelos experimentales, sería la causa de todo esto. La insuficiencia respiratoria es la principal causa de muerte de los pacientes con COVID-19 grave. Pudiera tener un componente central y debería verse en parte a una lesión primaria de las neuronas del centro respiratorio del tronco encefálico. Este sería el síndrome de liberación masiva de citoquinas. La liberación masiva produciría una rotura de la barrera hematoencefálica, una activación de los receptores Toll-like y de la microbia y los astrocitos, y produciría una neuroinflamación. ¿Cuáles son los cuadros clínicos asociados a la infección de este virus? En primer lugar, tenemos acá las mialgias, ¿no? En esta clasificación, la cefalea, descrita en 5 series, los mareos, en una serie de 138 pacientes en Wuhan, estados confusionales, en un paciente de 99 pacientes en Wuhan, y crisis epilépticas en un paciente, la primera serie de 21 pacientes en Estados Unidos, o un 5%. ¿Cuáles son las manifestaciones neurológicas asociadas al COVID-19 en un estudio de la Sociedad Española de Neurología? Tendríamos acá la confusión ligera moderada en un 28.3%, el infarto cerebral en un 22.8%, la anosmia o la hiposmia en un 19.6%, la cefalea en un 14.1%, la encefalopatía grave que lleva al coma en un 7.6%, la polirradiculoneuropatía en un 7.6%, el estado epiléptico en un 4.3%, la ataxia en un 4.3%, la hemorragia cerebral 4.3%,
la neuropatía oculomotora 3.3%, encefalitis 2.2%, rhabdomiolisis 2.1%, movimientos anormales 1.1%, otros síndromes de nervios craneales estarían también en el 1.1%. También se han descrito otros síntomas, ¿no? Como son la desautonomía, la mielopatía, la neuropatía óptica, neuropatía vestibular, plexopatía, radiculopatía, síndrome meningio. Y esto se corrobora, que lo vemos a cada rato acá nosotros en el consultorio y en el hospital y en la clínica. Bueno, estas fueron las primeras manifestaciones que hubo en Wuhan, en China, ¿no? En la cual había una serie, ¿no?, de 214 pacientes, ¿no? En primer lugar había cefalea, mareo, alteraciones, ¿no?, de la conciencia, ataxia, ictus, ¿no? Y también hemorragia y epilepsia. En un 8.9% había hipogeusia, hiposmia y síntomas visuales. En otros, en un 10.3% había dolores musculares, aumento de la creatinina fosfoquinasa, ¿no? Entonces acá vemos que el compromiso del sistema nervioso es más en la infección severa. Vamos a hablar de los mecanismos de stroke. La World Stroke Organization reportó en el riesgo de stroke isquémico durante la pandemia alrededor del 5% y que la hemorragia era menos común. El perfil de estos pacientes era que eran mayores de 60 años, historia de hipertensión arterial, altos niveles de dímero D, similar en los 50 casos reportados en Wuhan, quienes tenían otras comorbilidades. Los subtipos de stroke que más frecuentes se encontró fueron el criptogénico seguido del cardioembólico. Ambos estaban acompañados de dislipidemias, hipertensión arterial y fibrilación auricular. ¿Había factores de riesgo? Sí, acá tenemos una serie de los factores de riesgo. En un cuadro están los factores, en el otro está el COVID y las enfermedades cerebrovasculares. Entonces vemos que la edad avanzada, ¿no?, están en los dos. Las fallas cardíacas, también en la COVID, en el cerebro, en las enfermedades cerebrovasculares. La enfermedad coronaria, en los dos. La hipertensión, en el COVID y en el cerebrovascular. Dislipidemia, en el COVID no se encontró mucho más como factor, más se encontró en la enfermedad cerebrovascular, diabetes mellitus en los dos, obesidad en ambos, obstrucción, enfermedad obstructiva pulmonar, en el COVID se encontró más que en la enfermedad cerebrovascular como factores de riesgo, las fallas renales en ambos, las fallas en el hígado en ambos, la malignidad en ambos y el cigarrillo también, el consumo de cigarrillos en ambos y la inmunosupresión más se encontró en el COVID-19. Bien, acá tenemos una serie de unos casitos en los cuales vemos un stroke en el lado izquierdo de la pantalla y en el lado derecho ven la placa del paciente, la placa pulmonar del paciente, para hacer la correlación. Miren que es una severa, ¿no? Un compromiso severo. En esta otra secuencia de placas vemos acá un stroke, ¿no?, en el lado izquierdo, ¿no? Entonces será el punterito, ¿no? Y acá vemos como el clásico punteado, ¿no?, en la tomografía. Bien, ¿cuáles son los potenciales mecanismos del stroke en el COVID-19? Entonces, en el centro tenemos vasculitis, la injuria endotelial, el estado de hipercoagulabilidad, la trombosis microvascular, la tormenta de citoquinas, las alteraciones cardíacas, la hipoxia sistémica, ¿no?, y también la enfermedad arterial periférica. Entonces tenemos acá los vasos, los largos vasos, ¿no? Este sería el cardioembolismo. Acá teníamos los vasos pequeños, ¿no?, indeterminados también, que no se sabe, y otros, ¿no?
Este es en unas placas, ¿no? Unas resonancias tomados en pacientes graves, muy graves, cerca de la muerte, en la cual, como ustedes ven, hay los macros sangrados, ¿no? ¿No? En los tractos del cerebro, ¿no? Miren, ¿no? Todos los macros sangrados que hay. Este virus, como hemos visto, ataca en afecciones no comunes del sistema nervioso central, por ejemplo, el ADEN, la encefalopielitis diseminada aguda, es una complicación rara que está aumentando su prevalencia en el coronavirus. Algunos pacientes no experimentaron síntomas respiratorios graves y el trastorno fue la primera y principal presentación del COVID, que debutó de frente con delirio y agitación. Bueno, acá no lo he traído, pero en un artículo de Neurology de hace un mes salió de que hay enfermedades súbitas del COVID directamente que ataca el sistema nervioso central, como es el compromiso de conciencia y otros, ¿no? Sin pasar por los síntomas respiratorios. Otra afección no común, la cefalopatía aguda necrotizante, ¿no? Que es confirmado con la licocefalorraquídeo, y la calcificación también de los ganglios basales, ¿no? Que causa parkinsonismos y causa también hiperglicemia. Entonces, esta es la enfermedad de cefalopatía aguda necrotizante, en la cual fue confirmado en el fluido cerebroespinal. Como ustedes ven, es una publicación reciente. Y esa es la calcificación de los ganglios basales, también una publicación del año en la última Neurology de hace 15 días atrás, en la cual vemos ¿no? La calcificación de los ganglios basales, que produciría parkinsonismos y produciría también glicemia, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que han ido a cuidados intensivos, ¿no? Cuando salen de cuidados intensivos he encontrado limitaciones físicas. Muchos nos han hecho interconsulta a nosotros, que vemos con los pacientes hasta no pueden caminar cuando salen de cuidados intensivos, ¿no? Sin tener grandes lesiones en las vías piramidales, ¿no? Hay limitaciones físicas y cognitivas residuales en los sobrevivientes de la UCI. Principales manifestaciones clínicas: fatiga, debilidad e intolerancia al ejercicio, con diferentes grados de trastorno del sueño, del estado de ánimo y cognitivo. Tuve la oportunidad de ver muchos pacientes de cuidados intensivos, y como les digo, pues no pueden caminar, no pueden hablar porque se fatigan, ¿no? Y a la hora que le hacen la rehabilitación, no resisten la rehabilitación. Como consecuencia, los miembros de la familia pueden verse afectados física y psicológicamente, tanto durante la estancia en la UCI como después del alta, ¿no? En la cual dando lugar al síndrome post-cuidados intensivos, ¿no? Que es un nuevo síndrome que ha aparecido. Como ven, no solamente la lucha está en salvar al paciente, sino que tenemos también otra lucha también en la parte de rehabilitar al paciente, porque no solamente es rehabilitar la parte motora, sino también la parte psicológica. Entonces acá tenemos también en este reporte, en esta alerta epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud, vemos que no solamente hay complicaciones neurológicas, sino también psiquiátricas, ¿no? Dentro de ellos tenemos el deterioro cognitivo, déficit de la memoria, atención, velocidad del procesamiento de información, daño neuronal difuso con estados demenciales, ¿no? Encefalopatía, disfunción neuromuscular, procesos debilitantes y en algunos casos psicosis. Hay implicaciones de la terapia y cuáles serían las nuevas direcciones, ¿no? Anticoagulación. Nuevos estudios revelan que la warfarina y los NOACs podrían reducir el COVID-19 en pacientes con coagulopatía grave. También hay pocos reportes, pero sí con TPA, ¿no? La fibrinolisis,
¿no? Que lo hacemos no solamente los neurólogos, sino también los cardiólogos, los de cuidados intensivos también, en la cual les habría un buen beneficio con el TPA, ¿no? En los pacientes con problemas de stroke. Antiinflamatorios, existiría potencial beneficios en los anticuerpos de interleuquina 6R monoclonal con el tocilizumab, el TNF-alfa inhibidores como el infliximab y también algunos antagonistas como el canakinumab, lo mismo que el uso de inmunosupresores y la corticoterapia. Acá la corticoterapia se debe usar en los pacientes que están entrando a gravedad en tormenta de citoquinas, ¿no? La terapia antiviral se ha reportado buenos resultados con el Remdesivir, ¿no? Que fue el que le dieron a Trump. Y también hay estudios que todavía no están concluidos sobre suero de enfermos convalecientes, ¿no? En conclusión, el SARS-CoV-2 afecta directa e indirectamente al sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. La tormenta de citoquinas explicaría, entre otros, la aparición de síntomas cognitivos y conductuales. El SARS-CoV-2 induce trombocitopenia y aunado a una coagulación intravascular diseminaria serían los causantes de stroke. La muerte neuronal en los centros cardiorrespiratorios del bulbo raquídeo, que la insuficiencia respiratoria refractaria tiene un componente central. Más de la tercera parte de los pacientes con COVID-19 desarrollaría manifestaciones neurológicas. El dolor de cabeza, los mareos, las mialgias y el stroke son las manifestaciones neurológicas más frecuentes, sobre todo cuando la infección es severa. El COVID-19 por mecanismo inmunitario produciría manifestaciones neurológicas exacerbadas en enfermedades degenerativas. Están preguntando en para interno si es que una de las secuelas es las convulsiones. Sí, lo hemos manifestado que las convulsiones es una de las secuelas que presentan sobre todo los pacientes que hacen encefalitis, y hemos tenido varios casos que han salido de UCI, que han tenido encefalitis y que con la terapia antifibrinolítica han mejorado, pero han quedado con secuelas de epilepsia, que se puede tratar, ¿no? con los antiepilépticos comunes, y van muy bien con eso. La paresia como secuela, ¿cuánto tiempo puede perdurar en el paciente afectado por COVID? Muchos pacientes quedan con hemiplegias, hemiparesias, cuadriplegias, ¿no? Son por infartos, por el stroke mismo, que produce lesiones ya permanentes en el cerebro, y que, bueno, con terapia mejoran, pero no en un 100%. Tanto como la pérdida del olfato como la pérdida del gusto, aproximadamente, ¿cuál es el tiempo promedio actual que estén recuperando los pacientes? Ya que indican que hay algunos pacientes que han recuperado a los 30 días y hay algunos que han recuperado a los 2 meses. Efectivamente, sí, justo he tenido algunos pacientes, ¿no? Que los sigo. Efectivamente, hay unos que se recuperan rápido y depende del potencial, ¿no? De la carga viral. A un mes ya se recuperan el 100% y a los 2 meses también se recupera el 100%. No quedan con secuelas graves por estos hiposmia y hipogés.